Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a continuar hablando de temas apegados al programa de ecología. En esta ocasión vamos a explicar el tema de energía en la naturaleza y especialmente vamos a hablar sobre la diferencia entre lo que son las energías renovables y las no renovables. Bueno, ya habíamos dicho en videos anteriores que para que un ecosistema se mantenga en equilibrio o se mantenga dinámico, tiene que haber un flujo de energía. Decíamos que dentro de ese ecosistema el flujo de energía generalmente, o la energía se expresaba principalmente de forma de energía química, que iniciaba con la radiación solar, aprovechada por ciertos tipos de organismos, posteriormente aprovechada por otro tipo de organismos y que esa energía se regresaba a los organismos autótrofos y mantenía de alguna manera el ciclo de la energía. Pero con este video vamos a explicar más que nada cómo es que un ser vivo, que de alguna manera también forma parte del ecosistema, como lo es el hombre, aprovecha, explota o bien utiliza para su beneficio diferentes formas de expresión de la energía que proviene de los ecosistemas. Para ello me gustaría primeramente enfocarme o iniciar o retomar un poquito lo que es el concepto de energía. Tal vez por ahí ya lo hemos visto en otras ocasiones o lo hemos visto también en materias como física, química, etcétera. Pero bueno, no está de más retomarlo. Eh, Energía, si lo vemos desde sus raíces etimológicas, proviene del griego, del vocablo energos, que significa fuerza de acción, perdón, fuerza de acción o fuerza de trabajo. Generalmente cuando nosotros leemos la palabra o investigamos el concepto de energía, dice, es la capacidad de realizar un trabajo. Pero ¿a qué se refiere de esto de una forma más sencilla? La energía la podemos entonces entender como la capacidad que tienen los cuerpos para producir cambios, ya sea en ellos mismos o en otros cuerpos. En otras palabras, la energía es la capacidad de hacer funcionar las cosas. Y aquí podemos tener un montón de ejemplos, desde un vehículo que funciona gracias a las manifestaciones de la energía, mover o empujar un objeto implica eh, utilizar energía, cambiarlo de un lugar a otro. Obviamente si ese objeto es más pesado, tenemos que aplicar mayor cantidad de energía. eh, Todos los procesos de transformación de la materia, las grandes empresas, las manufactureras, la transformación de alimentos, de metales, no sé, todo lo que se les ocurra de transformación de la materia implica la utilización de energía para lograr esa transformación o esos cambios que decíamos en la parte de arriba. Algo tan simple como una bombilla eléctrica también es una manifestación de energía, ya que provoca cambios, como decía aquí, produce cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Obviamente aquí provoca un cambio que ilumina el entorno, genera una mayor cantidad de temperatura alrededor de él, etc. También decíamos que los seres vivos dentro del ecosistema requieren para mantenerse en movimiento, para reproducirse, para alimentarse, para desplazarse, requieren de una fuente de energía. O algo tan simple también como caminar, como correr, como realizar nuestras actividades cotidianas, requieren también de la utilización de la energía. Entonces pongo todos estos ejemplos para que vean de que la energía tiene que ver con el hecho de cambiar o hacer funcionar las cosas. Ahora bien, todos los seres vivos, incluyéndonos a nosotros, los seres humanos, obtenemos la energía básica, y que se entiende la energía básica como aquella necesaria simplemente para sobrevivir. Obtenemos la energía básica directa o indirectamente de los ecosistemas. Cualquier animal que a usted se les ocurra, una vaca, un elefante, una mariposa, un insecto, cualquier cosa que a usted se les ocurra, obtienen energía directa o indirectamente de los ecosistemas donde se desarrollan. Esa energía que utilizan principalmente, ya dijimos, va a ser de forma solar o de forma química. Estamos hablando de la energía básica, simplemente para que nos mantengamos vivos. No obstante, el ser humano es la única especie que además de requerir energía básica para sobrevivir, es decir, para alimentación y como fuente de calor, utiliza o aprovecha más recursos naturales para obtener otras formas de energía.
Y aquí lo vamos a representar con esta imagen. Nosotros requerimos para sobrevivir una fuente de alimentación y una fuente de calor. Esas fuentes de energía la obtenemos obviamente de los elementos que conforman los ecosistemas. No obstante, el ser humano, para su beneficio, o especialmente para su desarrollo, ha trabajado, ha manipulado, ha aprovechado o bien ha explotado diferentes formas de energía que a final de cuentas provienen de la naturaleza. Tenemos la energía química, la radiación, bueno, la energía química a partir de la cual puede obtener combustibles o productos de gran utilidad para su desarrollo, procesos de combustión para transformar la materia, para obtener productos, para obtener incluso servicios, la energía eléctrica que da lugar al desarrollo y crecimiento de empresas, de asentamientos humanos, de generación de aparatos, dispositivos, etc. Entonces, todas las fuentes de energía son explotadas, transformadas o aprovechadas por el hombre, pero a final de cuentas provienen del ecosistema. Entonces, bien de la naturaleza. Entonces, en la naturaleza, el hombre obtiene esas fuentes de energía a partir de dos tipos o dos formas de energía. Tenemos por un lado las fuentes de energía no renovables y las fuentes de energía renovables. De entrada, su concepto se basa en lo que nos dice su nombre. No renovables son aquellas fuentes de energía cuyas reservas son limitadas, es decir, que en algún momento se pueden terminar, ya que no se pueden renovar. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Por otro lado, en caso contrario, tenemos las energías renovables. Es aquella energía que se obtiene a partir de fuentes naturales virtualmente inagotables. Es decir, que por su gran cantidad se puede estimar que es difícil que se terminen. También son renovables porque algunas de ellas se pueden regenerar por procesos plenamente naturales. Y también ahorita vamos a dar un ejemplo de ellos para que se entienda mejor. Entonces tenemos las no renovables, en otras palabras o en pocas palabras las que se pueden terminar, y las no renovables, las que en teoría es muy difícil que se terminen. Vamos a hablar primero de lo que son las energías no renovables. Las energías no renovables generalmente se les conoce también como combustibles fósiles. ¿Por qué combustibles fósiles? Porque proceden de la biomasa. Biomasa se refiere a todo el material que proviene de seres vivos, toda la materia orgánica que proviene de seres vivos, producidas en eras pasadas. Obviamente va a ser de materia orgánica de animales que existieron, o de seres vivos, perdón, que existieron en el pasado y que han sufrido primero un proceso de enterramiento y tras de él un proceso, eh, un, un cambio debido a procesos de aplicación de presión y temperatura, hasta que con ellos se forman sustancias de gran contenido energético. ¿Cuáles son esas sustancias? Principalmente petróleo, carbón y gas natural. Entonces se les conoce como combustibles fósiles a estas sustancias porque se almacenan en el subsuelo a partir de material que vivió en otras eras, material orgánico de seres vivos que vivió en otras eras. Por ejemplo, el petróleo. El ser humano aprovecha y explota el petróleo, lo transforma para producir productos de gran utilidad para él, a partir de depósitos que se generaron a través del tiempo, a partir del procesado de la materia orgánica, generalmente de especies de animales, de especies superiores o incluso microscópicas, eh, pues de una gran cantidad de especies que vivieron en el pasado. También tenemos el carbón natural. Si bien el petróleo se generaba principalmente de animales, el carbón se genera más o menos de un proceso similar, pero a partir de las plantas. Obviamente a través del tiempo se almacena en el suelo y mediante procesos, como decíamos ahorita, mediante factores como lo es la presión y el calor, a través del tiempo se va formando el carbón. De la misma manera tenemos el gas natural, que este se puede formar también en depósitos subterráneos, pero a partir no solamente de material orgánico de animales ni de plantas, sino una combinación de ambas.
Entonces, es por eso que se les denomina combustibles fósiles. Tanto el petróleo como el carbón y el gas son fuentes de energía que hacen funcionar las cosas, como decíamos hace rato, que hacen funcionar muchos productos o servicios de gran utilidad para el ser humano. Entonces, provienen de la naturaleza porque se extraen del ecosistema, pero son aprovechados en otro tipo de tecnologías, de productos o de servicios útiles para el ser humano. Estas fuentes de energía obviamente tienen sus ventajas y sus desventajas. Algunas personas ven a las fuentes de energías no renovables como algo perjudicial para nuestro planeta o para el desarrollo humano. Pues entiendo por qué la situación de que nos preocupa la utilización de las energías no renovables, pero de cierta manera tampoco podemos decir que son tan malas, ya que gracias a las energías no renovables, voy a regresar otra vez, gracias a la utilización del petróleo, gracias a la utilización del carbón y el gas natural, el hombre ha podido desarrollarse, se ha generado desarrollo tecnológico, es, es decir, gracias a ellas el mundo ha avanzado, se han creado fábricas, han crecido las ciudades, los pueblos, se aprovechan vehículos que también son de gran cantidad, de gran utilidad para el ser humano. Es decir, el mundo se ha desarrollado gracias al uso de las energías no renovables. Si no fuera por ellas, probablemente ahorita el mundo no estuviera tan desarrollado como lo está ahora. Otra ventaja es que son más independientes. Probablemente ahorita no entendemos tanto este concepto, pero ahorita que veamos las energías renovables es como lo vamos a entender más. Pero bueno, ¿a qué se refiere un poquito así más explicado? Las energías no renovables son más independientes ya que no dependen de la existencia de algunos recursos propios del ecosistema, como es la radiación solar o bien del viento. Aquí lo único que requerimos es que, bueno, pues que exista un depósito de petróleo. Independientemente si hay sol, si hay aire o no, ese depósito va a existir. Igualmente el depósito de gas o el depósito de carbón. Entonces son independientes ya que no requieren de la existencia de otros factores o elementos del ecosistema. Otra ventaja, pues es que son muy eficientes, cuando se procesan, cuando se aprovechan, son económicamente muy rentables. Generan muchas divisas para los países, para los gobiernos y generan también muchos empleos. O sea, gracias a ellas, a las energías no renovables, se puede hablar de flujo económico a nivel mundial. De hecho, muchos países han crecido o tienen grandes cantidades, un gran potencial económico gracias a que cuentan con energías o depósitos de energía no renovables, principalmente de petróleo. Obviamente también tiene sus desventajas. La principal, como dijimos al principio, las energías no renovables son limitadas, es decir, que en algún momento se pueden terminar. O sea, este depósito de petróleo, este depósito de gas o el depósito de carbón, si se están explotando o utilizando de forma considerable, tiene que llegar un momento en que se van a terminar esos depósitos. Entonces, una desventaja es que son limitadas, que en algún momento se pueden terminar. Son más contaminantes, es otra de las principales ventajas. No es que por sí sola este petróleo o este gas o este carbón sean contaminantes. Obviamente, si se vierte, por ejemplo, petróleo en un ecosistema, en un río, en un lago, va a ocasionar un desequilibrio, a lo que decíamos en las primeras clases. Pero más que eso, se dice que son contaminantes desde la perspectiva o desde el punto de vista de cuando se procesan o cuando se extraen y se les aplica un proceso para su utilización. ¿Sí? Por ejemplo, para aprovechar el petróleo, bueno, uno de los principales motivos de que se extrae petróleo es para producir combustibles. Entonces, todo ese proceso de generar petróleo a un combustible ya refinado provoca un proceso de contaminación. De igual forma el gas natural y de igual forma el carbón. Entonces son más contaminantes porque el hecho de aprovecharlas o de procesarlas genera una gran cantidad de contaminación, principalmente desde el sentido de que se emite gran cantidad de CO2 a la atmósfera, ya que generalmente va a implicar un proceso de combustión. Entonces, esas son las ventajas y las desventajas
de los combustibles fósiles o de las energías no renovables. Por otro lado, tenemos las fuentes de energía renovables. Ustedes las pueden encontrar en otras fuentes o en otras referencias como energías alternativas, energías ecorracionales o bien energías limpias. Energías limpias porque, como lo vamos a ver ahorita, contaminan eh, en una cantidad mucho menor que lo hacen las energías no renovables. Como dijimos hace unos momentos, las energías renovables se refiere a aquellas que provienen de recursos virtualmente inagotables o que virtualmente no se pueden terminar. O bien se pueden terminar en algún momento, pero existen en mucho mayor cantidad que las otras fuentes de energía. En este caso podemos mencionar la energía eólica, la energía solar, la energía hidráulica y la biomasa. Como ustedes se pueden dar cuenta, el aire no lo podemos terminar. Entonces por eso se dice que es una fuente de energía renovable. El sol, a pesar de que la radiación solar proviene de un combustible, de un proceso que se genera en el sol, obviamente muchos podrán decir, bueno, pero es que el combustible en el sol en algún momento se tiene que terminar. Pues sí, pero eso pasaría en millones de años todavía. Entonces es virtualmente inagotable para nosotros. Entonces, la energía solar es otra de las fuentes principales de energía renovable. La energía hidráulica, que nos referimos, aquí tenemos una imagen, al movimiento del agua, cómo el movimiento del agua puede generar un proceso de energía que, si se aprovecha mediante diversas tecnologías, podemos generar energía eléctrica. Entonces también el movimiento del agua pues es una fuente difícil o una fuente, un factor no medible que no nos podemos terminar, y por lo tanto es inagotable, por así decirlo. Obviamente, a menos que no existiera agua, pues ahí ya tendremos problema, ¿verdad? Pero quitando esa excepción, ese movimiento del agua es una fuente de energía renovable. De igual manera lo tenemos de la biomasa. Decíamos hace rato que la biomasa es material orgánico que proviene obviamente de los seres vivos y que, si se aprovecha de cierta manera, nos puede generar ciertas fuentes energéticas, como lo es el biogás o bien ciertos biocombustibles. Aquí tenemos, bueno, de forma un poquito más rápida para explicar esto, si nosotros aprovechamos los residuos orgánicos, tanto de plantas como animales, estamos hablando de sus excreciones, residuos de tejidos, no sé, materiales provenientes de seres vivos. Si esos se aprovechan en lo que se conocen o se procesan en lo que se conoce como biodigestores, biodigestores no es otra cosa más que un depósito donde se almacenan desechos orgánicos y se les agregan ciertos seres vivos, principalmente microorganismos, para procesar esa materia orgánica. Esos microorganismos obtienen energía de esos desechos orgánicos y en ese proceso generan ciertos subproductos, que generalmente esos subproductos son las fuentes de energía, ya sea gas o bien un biocombustible. No sé si han escuchado, por ejemplo, el caso del biodiesel, que son materiales energéticos obtenidos a partir de un proceso de biodigestión. Tanto ese biogás como ese biocombustible que se utiliza pueden ser utilizados por el ser humano para su aprovechamiento, ya sea en casas de habitación, ya sea en vehículos, ya sea en fábricas, empresas, etc. Entonces, ese biomasa nos puede dar como esa biomasa que proviene de los seres vivos, esos desechos orgánicos, nos puede dar diferentes tipos de biocombustibles, como lo es el biogás y el biodiesel. Entonces son fuentes de energía virtualmente inagotables y que de alguna manera no contaminan tanto como las energías no renovables. También tienen sus ventajas, obviamente. No emiten tantos contaminantes al aire, ya que no implica muchos procesos de combustión, como sí lo hacen los procesos de energías no renovables. Se encuentran en todo el mundo. Por ejemplo, en el caso de los combustibles fósiles, pues tenemos que limitarnos a los depósitos que existen en ciertos países de petróleo, de gas natural o de carbón. Y en el caso de las energías no renovables, pues tenemos que viento o aire tenemos en
todo el planeta. Radiación solar, pues también tenemos en todo el planeta. Entonces, no tenemos esa limitante que se encuentra nada más en ciertas partes del planeta. Otra ventaja es que son más baratas. Sus procesos de aprovechamiento incluyen menor costo. Aunque bien, bueno, al momento del inicio requiere una mayor inversión. De hecho, eso se puede mencionar también como desventajas. Inicialmente requieren una inversión inicial elevada, pero una vez que haces la inversión, ya su aprovechamiento es mucho más económico que aprovechar una energía no renovable. Otra desventaja es que si bien no se limitan son intermitentes. ¿Qué quiere decir? Que en algunas ocasiones puede haber y en otras ocasiones puede no haber. Depende de los recursos naturales del momento. Por ejemplo, la energía solar, pues depende de que pues haya esa radiación solar, de que no sea un día nublado o que no sea, eh, o tiene que ser de día para que haya esa fuente de energía eh, no renovable y aprovechable para el ser humano. También, como una desventaja, es que requieren de más espacio para producir la misma energía que las no renovables. Eh, no sé si han visto ustedes, por ejemplo, un parque eólico. Un parque eólico es de aquella que tiene sus torres, sus turbinas para generar energía eléctrica a partir de la energía, a partir de la energía del viento. Sin embargo, aun cuando ese parque eólico genera una gran cantidad de energía, no se puede comparar en cuestiones de espacio con la energía que se puede obtener de fuentes no renovables. Entonces, lo inicial o lo más importante que yo quiero que vean ustedes aquí es que tenemos dos fuentes de energías que por su nombre, como su nombre lo indica, hay unas que se pueden agotar y hay unas que virtualmente son inagotables. Y que gracias a cada una de ellas el hombre se puede beneficiar y pueden obtener grandes desarrollos tecnológicos. Posteriormente vamos a ver otros temas que tienen que ver con la aplicación ya de fuentes alternativas de energía, pero eso lo vamos a dejar en un siguiente video.